La vi por... Ahí la colgaron a la clase, así que la vi. Bien. Fue más que una presentación y eso, así que lo vi. Sí, sí, más que nada era presentarnos, conocernos y bueno, yo tengo dos materias, esta y la otra que se llama Historia también del fútbol, sistemas, jugadores. Vamos a hacer las dos juntas hasta que veamos que nos dan la cabeza a todos y después cortamos y seguimos la semana que viene. Hoy ya sí arrancamos con lo que es principalmente la historia y bueno, armé ya la famosa línea histórica para que empecemos a familiarizarnos un poco con los orígenes del fútbol, más que nada ir mechando tanto Mundial como Argentina y bueno, ir viendo un poco de todo. Así que si les parece, arrancamos. Como ya Dale. saben, bueno, el origen del fútbol se remonta a Inglaterra. Los primeros eh, La primera génesis del fútbol viene desde ese país a principios del siglo XIX. Antes hubo también algún que otro índice de fútbol, más que nada de juego con pelota, pero no era propiamente fútbol, sino era más tirando a lo que hoy conocemos como el rugby. Y en Inglaterra se analizaba en ese momento desde un punto de vista más sociológico. Había una clara división de clases en la que, bueno, la clase alta podía hacer un determinado deporte, como por ejemplo la cacería, todo lo que tenía que ver con la caballería, con los escudos. La clase media estaba más alineada a lo que era el tiro al blanco, al arco y flecha, y la clase más baja se relacionaba con los juegos más populares como el fútbol, la pelea de perros, la pelea de gallos. Así que como verán, el tema de las clases sociales es algo que existió, existe y va a existir. Y si hoy pensamos en el fútbol como desde nuestro país, se nos ocurre lo primero que hablamos es del famoso campito en el cual miles de jugadores se iniciaron y se inician todos los días, donde no hay una cancha determinada, donde no hay una pelota, y juegan con lo que se puede, con lo que hay, y sin embargo salen excelentes jugadores que hoy en día son incluso los mejores pagos en el fútbol mundial. En ese momento en Inglaterra no había, las clases sociales no tenían forma de aprender a leer y escribir, entonces no había reglas determinadas, sino que se iba pasando por costumbre de padres a hijos, de, existían reglas comunes a una determinada región, pero no había lo que hoy conocemos como reglas comunes a toda una región y mucho menos a todo el país. Había sí encuentros de fútbol entre vecinos, entre comunidades, y que la función principal era demostrar solidaridad y demostrar compañerismo entre las vecindades. Sin embargo, pasaba bastante seguido que por viejos rencores o por cosas que se acordaban de partidos pasados terminaban en una lucha campal, algo que bueno, hoy también pasa y va a seguir pasando. En cuanto al fútbol femenino, eh, hay un primer partido que fue reconocido recién en 1895, en donde solamente se enfrentaban británicas del norte y británicas del sur. Y hicieron un partido que fue conocido en Londres. También como mero compañerismo, como conocerse, nada profesional, nada muy formal. Y bueno, como cada vez que surge algo nuevo, tiene que venir la parte de prohibir eso que se desconoce, eso que no se sabe para qué lado va. Obviamente también el fútbol tuvo su etapa de prohibición. En Inglaterra, principalmente los reyes y las autoridades locales, es decir, el Estado, prohibieron la práctica del fútbol por distintos motivos. En primer lugar, porque bueno, ocasionaba disturbios entre los que jugaban, entre los jugadores. Como no había una regla clara,
era un lío. Y entonces en más de una ocasión terminaban en muertes, en heridos, y entonces eso era algo con lo que el Estado no podía cargar. Otro de los motivos era que jugaban en la calle, no había una cancha determinada, una línea en la que diga, bueno, desde acá se juega, hasta acá se juega, jugaban en cualquier parte, y como decía antes, lo que lo hacían eran las clases bajas, a los reyes les molestaba y lo consideraban antiestético, por así decirlo. También los reyes querían en ese momento que se prepararan para la guerra más que jugaran con la pelota. Entonces lo que trataban de propiciar era que existieran los deportes como el entrenamiento con armas, con lanzas, con flechas, con jabalinas. Y bueno, y otro de los motivos era que generaba distracción en el trabajo. Lo que hoy conocemos como el tercer tiempo, eso es, después de que termina el partido todos seguimos hablando de lo que pasó, en ese momento también. Entonces nadie iba a trabajar, nadie hacía los deberes que tenía que hacer y eso obviamente molestaba. En cuanto al fútbol femenino, lógicamente también se prohibió. Y los motivos eran un poco distintos a los del fútbol masculino. En el fútbol femenino se prohibía, en primer lugar, porque bueno, era un deporte muy bruto, muy grotesco para las mujeres. Entonces decían que ellas tenían que estar en sus casas, con sus familias, con sus maridos, haciendo los quehaceres domésticos y no jugando al fútbol. Eh, y otro de los motivos bastante particular era la ropa. En ese momento las mujeres no podían usar pantalones cortos, ni no sé, musculosa, ni nada que se viera las piernas, los brazos. Tenían que estar completamente tapadas y bueno, para jugar al fútbol habían elegido pantalones, camisetas y eso molestaba a, a la sociedad de ese momento. La diferencia está en que la prohibición del fútbol masculino duró hasta finales del siglo XIX, o sea, finales de 1800, principios de 1900. Y el fútbol femenino se prohibió hasta la década de 1960, o sea, casi 100 años de diferencia entre una prohibición y la otra. Por eso cuando hoy comúnmente se escucha de que las mujeres no tienen el mismo nivel que los hombres para jugar al fútbol, es algo sumamente lógico porque, bueno, no tuvieron la posibilidad de practicarlo de la misma forma. En cuanto a nuestro país, el fútbol llega recién en 1867 y llega también por los ingleses, por supuesto. Había ingleses que nacieron en nuestro país, descendientes, sus papás vinieron de Inglaterra, o directamente que ingleses que vinieron de Inglaterra y empezaron a practicar el fútbol acá. Eso en los criollos o los nativos de nuestro país lo tomaban como algo irrisorio, algo que no sabían lo que era. Entonces les decían, estos ingleses locos, ¿qué están haciendo? ¿Qué quieren inventar? Y obviamente todos los primeros clubes de fútbol que se conocieron en Argentina eran de ingleses. Incluso los nombres eran con partes en inglés. O sea, el primer club, por ejemplo, fue el Buenos Aires Cricket Club. O sea, tenía la parte de Buenos Aires, pero tenía lo que le completaba que era inglés. No había partidos, no había torneos de fútbol. El primero que se conoció fue, bueno, en este año, en 1867, y no había reglas, por supuesto, sino que se ponían de acuerdo ese mismo día sobre cómo se iba a jugar. Sí se priorizaba que sea un juego limpio, que sea también de compañerismo, de caballerosidad deportiva. Lo que se hablaba era que se paraba para almorzar y después seguían jugando. O sea, imagínense, estaban horas y horas jugando al fútbol. Y una particularidad de este momento era que se cambiaba de arco después de cada gol. O sea, imagínense si hoy se tuvieran que cambiar de arco después de cada gol, estarían yendo y viniendo a cada rato, sería medio desastroso el partido. Y tenía como característica que eran juegos muy brutos, muy excesivamente rudos, entonces era más parecido al rugby que al fútbol. ¿Y se imaginan más o menos cuándo surge el fútbol femenino en Argentina? La verdad No, que ni idea. no.
Bueno, el masculino empieza en 1867 y el femenino en 1980. O sea, también 100 años de diferencia. Si bien algunas mujeres jugaban de manera informal, no tenían visibilidad, ni no tenían apoyo, no tenían cancha, no había nada. Era solamente juntarse y tirar una pelota y empezar a jugar. Y recién el cambio entre comillas, llega cuando la AFA reconoce a la liga femenina. Y eso sucedió recién en 2019, o sea, hace 6 años. Muy poquito tiempo. Volviendo a lo de las reglas, cambio acá. Tenemos recién reglas oficiales con la creación de la FA Cup, que hoy en día se sigue jugando, y el último campeón, ¿se acuerdan quién fue? ¿El City no la ganó? El City llegó a la final, pero la ganó el United. Fueron a la final entre el City y el United, y la ganó el United, y bueno, Sí, es ahí verdad. recién, perdón, se cortó. No, que sí, que es verdad, el de United. Y ahí recién se empiezan a conocer las primeras reglas del fútbol oficial como las tenemos ahora. Fue organizada por, bueno, la Federación de Inglaterra, y entre las reglas que se impusieron hay algunas que siguen hasta la actualidad, como por ejemplo que sean 11 los jugadores, que los partidos duren 90 minutos, y algo que también sigue hasta el día de hoy es el tema de los árbitros. Ahí se dispuso que los árbitros tenían que ser 3, que era un árbitro principal, 2 líneas. Bueno, después se incorporó lo del cuarto árbitro, pero en primera instancia eran 3. Ese torneo se organizó mediante una eliminación directa. Se anotaban los equipos de Inglaterra y se armaban parejas. Y después de esas parejas se jugaban 2 partidos, uno de local, uno de visitante. El que ganaba entre los 2 partidos pasaba a la ronda y el resto quedaba eliminado. Y sí, las semifinales y las finales se tenían que jugar en Londres porque era la sede principal en Inglaterra. La FA Cup no reconoce al fútbol femenino en este momento porque hubo un primer partido en el cual hubo un montón de gente, hubo más de 10.000 espectadores del fútbol femenino, pero solamente fueron a ver lo mal que jugaban las mujeres al fútbol y reírse de esa cuestión, y después declarar de que, bueno, que las mujeres nunca iban a saber jugar al fútbol, que nunca se las iba a poder equiparar al fútbol masculino, entonces no se lo reconoció. Las reconoce recién en el año 1966. Y ahí en 1970 se crea el primer Mundial de Fútbol Femenino, que no fue reconocido por la FIFA. Se jugó en Italia y la primera selección campeona de fútbol femenino fueron la selección de Dinamarca, que llegó a la final con Italia. En cuanto a Argentina, se crea la primera división en 1893. Eran muy pocos equipos, al principio eran 7, y como les comenté anteriormente, eran la mayoría con nombres ingleses. En los primeros años, en 1893 a 95, ni siquiera tenían copa, o sea, jugaban por lo que diríamos por el choripán y la coca, porque no había nada, no recibían ningún mérito, ningún premio por ganar el trofeo. Recién en 1896 se crea lo que se conoce como la Copa Desafío, que es el antecedente principal de lo que hoy tenemos como la Liga. Y en el 89 se crea la segunda división en Argentina. Entonces pasa a haber 4 equipos en primera y 9 equipos en segunda. Ahí sí se hace las competencias, y la mayoría de los jugadores eran de habla hispana, porque antes la mayoría hablaban todos en inglés. Entonces, en esos campeonatos, la primera lo ganó Belgrano, no Belgrano de Córdoba, sino Belgrano de Buenos Aires, que era Belgrano Athletic Club, también en inglés. Y en la segunda, Banfield, que también, bueno, Banfield tiene su origen
el nombre en Inglaterra. Al principio, en ese momento, se buscaba una asociación como lo que hoy tenemos de la AFA, pero el problema era que cada vez que se querían reunir los clubes que existían en ese momento, las reuniones eran la mayoría ingleses, entonces se hablaba en inglés. Imagínense que los criollos o los nativos de acá de Argentina no entendían nada, entonces, bueno, no había chance de poder llegar a un acuerdo con respecto a las reglas o con respecto a los campeonatos. En 1905 sí le piden a los ingleses bueno, que se hablaran los dos idiomas por lo menos, y como eran mayoría de ellos, lo rechazaron. Así que sí, siguieron hablando en inglés hasta un largo rato. Bueno, a partir de 1907, por ahí, 1908, ya sí se reconoce lo que es la AFA, y se crea la primera liga del interior, que es la Liga Rosarina. Entonces comienzan a jugar un torneo entre la Liga de Buenos Aires y la Liga de Rosario. Después de varios años, la AFA obtiene lo que se conoce hoy como personería jurídica, es decir, que pasan a ser una asociación civil. Y ahí los clubes empiezan a inscribirse como parte de esta asociación civil. La particularidad que tenía y que sigue teniendo es que es sin fines de lucro, aunque bueno, como ya todos sabemos, el fútbol tiene poco sin fines de lucro. Y bueno, con la personería jurídica de la AFA, ya la liga cuenta con 36 clubes afiliados y más de 1.500 jugadores registrados entre Buenos Aires, la Liga de Rosario y Uruguay, porque Uruguay todavía no había creado su propia liga. Así que en el transcurso de 10 años pasaron de tener 7, 8 clubes a tener 36 y de tener poquitos jugadores a tener más de 1.500. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Algún comentario, alguna duda? Pura historia. Por historia, sí, un embole. Pasamos a lo que es la FIFA. En primer lugar, lo que se fundó fue la IFAB, que hoy sigue existiendo, que es también en inglés, muy difícil de pronunciar para mí que de milagro hablo español, como la Asociación de Fútbol Internacional, que se creó en Reino Unido, otra vez Inglaterra, que estaba compuesto por Gran Bretaña, Escocia, Gales e Irlanda. Y era la encargada de definir las reglas del fútbol a nivel mundial. Porque bueno, ya se vio que empezaron a organizarse en distintos países y como cada uno jugaba el fútbol a su manera, decidieron unificar las reglas con esta asociación. La IFAB se fundó antes de la FIFA en 1886 en Londres. Y bueno, se buscaban reunirse una vez por año para revisar las reglas que ya existían, para crear nuevas. Y tenían que, para modificar alguna regla en específico, tener por lo menos la mayoría de las 3/4 partes, es decir, que de los 4 de esos países, por lo menos 3 estuvieran de acuerdo. Y para cambiar todo, reformar todas las reglas del juego, necesitaban sí o sí la unanimidad. Con posterioridad se creó la FIFA en 1904 y empieza a tomar el control de la IFAB. Y ahí entra el problema, la rigidez. Si bien se buscaba conservar esas asociaciones británicas que llevaron a mantener la esencia del fútbol, hasta el día de hoy se buscaba incluir modificaciones también, o sea, optimizar el fútbol para que sea más moderno, más para la época en la que estaban. La FIFA se fundó por distintos países como Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Países Bajos, Suecia y Suiza. Y hoy en día la sede se encuentra en Suiza, en Zúrich. La primera reunión fue en Francia y bueno, se buscó controlar esas reglas de juego que se habían estipulado por la IFAB.
Después, esta federación, la FIFA, se extiende fuera de Europa y ahí permite el ingreso a otros países. Sudáfrica, Argentina en 1912, Canadá, Chile, Estados Unidos, bueno, y de ahí se fueron incorporando cada vez más países. Hoy en día tenemos tres, si se quiere, federaciones. Tenemos lo que es la IFAB, que continúa, la FIFA y el TAS. No sé si alguna vez escucharon hablar de alguna del TAS o de IFAB, que son por ahí los menos conocidos. El TAS sí, el que querían apelar todo, ¿viste? Cuando pasó lo de Boca y River, en esa época. Lo de También, la final de la Libertadores, todo eso. Tribunal, exacto. algo así, superior, no sé. Podemos hacer un paralelismo con lo que es en nuestro país el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Tenemos el IFAB, que es el que establece las reglas, entonces sería como el poder legislativo del fútbol. La FIFA, que es el que ejecuta esas reglas y administra un poco todo lo que es las cuestiones de los mundiales y las distintas competencias que organiza. Y el TAS, que es el poder judicial, es el que establece las penas. Actualmente, bueno, la IFAB se reúne 2 veces por año y en la primera reunión la FIFA previamente un mes antes o un tiempo antes le envía como una copia de los cambios que propone para ese año. ¿Cuál fue, por ejemplo, el último cambio que más resonó en el fútbol? Uno que tiene que ver más que nada con el tema de los arqueros. Se me hace que el que pueden agarrar la La pelota pelota con la con la mano. mano cuando le dan. Pelota con la Eso. mano. Y el último, El de los 8 Los 8 segundos, que no la segundos. pueden tener más de 8 segundos en la mano. ese, exacto. El de los 8 segundos, no pueden tenerla más de 8 segundos, si no, es córner. ¿Y qué piensan de esa resolución? Está bien que la llevaron al córner, antes te cobraban un tiro libre, pero al llevarla al córner, que no es tan riesgoso o una jugada tan riesgosa de gol, los árbitros se van a animar a cobrarla más seguido. Yo escuché igual muchas críticas con respecto a lo del córner, Sí. como que decían que no tenía mucho sentido que fuera el córner, sino más Lo que o pasa es que alguna otra opción. si no lo llevaban al córner, los árbitros no lo cobraban. ¿Y vos decís que lo van a cobrar ahora? Para mí Y tampoco lo van a ya lo cobrar. empezaron a cobrar. Lo que pasa antes era Sí, una jugada de gol y te cobraban algo así y terminaba en gol y se te armaba un quilombo bárbaro y no lo cobraba nadie. Sí, sí, igual seguimos sumando cuestiones conflictivas a las decisiones de los árbitros que, bueno, a veces también dejan mucho que desear. Así que bueno, esa es una de las últimas modificaciones. La FIFA, después de lo que propone, vuelve a obtener ese documento, lo aprueban o no lo aprueban. Como dije, se reúnen por lo general 2 veces por año, la primera en febrero-marzo como para una reunión anual, la segunda en septiembre-octubre, más una reunión de negocios. Y seguimos en la IFAB con la doble asociación, o sea, tenemos por un lado el Reino Unido, que tiene sus votos de Escocia, de Gales, de Inglaterra y de Irlanda, y por otro lado la FIFA. O sea, fíjense que ponerse de acuerdo entre ellos debe ser muy difícil y otorgarle todo el poder que tiene el Reino Unido a comparación de los demás países del mundo es algo que genera también un poco de conflicto. Para que se aprueben las ideas tienen que tener por lo menos 4 votos en la FIFA y 2 votos de los 4 del Reino Unido. Recién ahí se aprueban las reformas que fueron surgiendo.
Pasando a lo que es la FIFA, actualmente, bueno, ya sabemos que organizan los mundiales de masculinos, femeninos, la sub-20, sub-17, el mundial de clubes, los torneos olímpicos junto con el Comité Olímpico Internacional, futsal y fútbol playa. Agrupa actualmente 211 asociaciones de fútbol de todo el mundo. Así que imagínense que es prácticamente todo el mundo el que está incluido en la FIFA, incluso tienen más asociaciones que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. O sea, al mundo, si lo analizamos, hoy en día le importa mucho más el fútbol que cualquier otra cuestión, ya sea política, económica o lo que sea que vaya analizando la ONU. Hoy en día el presidente es Infantino, que es suizo, y los vicepresidentes son todos los presidentes de las distintas asociaciones. Es decir, hay vicepresidente por CONCACAF, por UEFA, por la Confederación Asiática, por la Africana, por la Oceanía y por CONMEBOL. Tenemos una secretaria general, que es de Senegal, y 28 miembros en el Consejo de distintos países. Y por último, en estos tres conjunto de cosas que tenemos dentro de la FIFA está lo que es el TAS, que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que es un órgano de arbitraje y mediación en principio. Después puede que haya casos que lleguen más a lo que tiene que ver con una autoridad judicial. Tiene árbitros de todas las confederaciones, así que hay árbitros de todo el mundo, no árbitros como los de la cancha, sino árbitros que se dedican más a resolver un determinado conflicto. ¿Y cuáles se imaginan que son los temas más comunes que surgen en el TAS? Y cuando hay alguna sanción o ¿No hay cuando cambian violencia o de- no? ¿Cuál? Perdón, se cruzaron. Cuando hay violencia, Cuando hay violencia, cuando hoy ha hay... pasado en el partido de Boca River que después lo llevan a Madrid por el quilombo ese de afuera de la cancha. Sí, exacto. Después, otra de las cosas muy comunes es el tema del dopaje. Eso la mayoría llega al TAS. El tema del derecho de formación. No sé si saben lo que es el derecho de formación. Sí, cuando venden a un jugador y le tiene que entrar plata al club que lo formó, en sí, para ahí muchos no lo pagan, entonces ahí se recurre al Exacto. TAS. Termina ahí. Y bueno, sí, cuando temas de transferencia, cuando no se ponen de acuerdo en cuestiones de comprar y vender jugadores, eso son más o menos lo más importante que llega. Y también algo que llega muy seguido y es muy importante es cuando el TAS revisa las decisiones que toman los tribunales de disciplina de FIFA. Como bueno, nosotros en la liga tenemos el tribunal de disciplina, lo revisa AFA. En FIFA, cuando hay discordancia en el tribunal de disciplina, lo revisa el TAS. Y traje para comentarles dos casos muy cercanos, si se quiere, a nosotros, que llegaron al TAS. Uno es el caso de Emiliano Sala, el jugador que bueno, tuvo su paso por San Jorge. ¿Se acuerdan de que él estaba jugando en el Cardiff de Gales y fue vendido al Nantes en Francia? Y bueno, antes de llegar a Francia tuvo su accidente que le costó la vida y sin embargo el club de Gales le reclamó al club de Francia que le pague la primer cuota de 6 millones de euros por esa transferencia, por más de que no se haya concretado. Entonces ese conflicto llegó al TAS y el TAS determinó de que si bien no desconoció toda la tragedia y todo lo que pasó, esa transferencia se tendría que haber concretado igual y ese pago se tuvo que hacer. Así que el club francés tuvo que pagarle ese monto al club de Gales. Y otro caso, no sé si lo conocen, es el caso de Clusellas.
¿Lo escucharon nombrar? Sí, Clusella Mm, llegó al TAS, aunque no lo crean. sé dónde está la ciudad, pero no lo escuché el caso. Bueno, ¿alguno conoce a Tomás Bonilla? Jugó en San Jorge, jugó en el Club San Jorge. Sí. Sí, bueno. Él nació en Clusellas, tuvo inferiores en Atlético Rafaela, pasó por San Jorge y fue vendido a un club de España, de la segunda división de España. Entonces, el club de Clusellas y Atlético Rafaela piden derecho de formación, porque bueno, él fue vendido a España, a estos dos clubes les correspondía derecho de formación. En primer lugar, el TAS resolvió de que efectivamente el club de España le tenía que pagar a Clusellas 12.000 euros. Obviamente el club español apeló, es decir, estaba en contra de esa resolución, pidió otra, y para litigar se llama en el TAS, obviamente todo tiene su costo, porque imagínense que la sede está en Suiza, si bien hay otra sede en Nueva York, está todo muy lejos, más de Clusellas, le costaba al club de Clusellas afrontar esta apelación en el TAS 10.000 euros. Imagínense, desaparecía Clusellas, desaparecía todo, imposible que pudieran pagar eso. Así que bueno, desistieron de cobrar los derechos de formación y incluso FIFA los inhabilitó a que inscribieran jugadores a la institución. O sea, el club de Clusellas por un tiempo no pudo inscribir a ningún jugador en la liga de Rafaelina. Así que bueno, no sé si conocían este caso, pero es bastante particular que un club de un pueblo tan chiquito de nuestra zona llegue a un organismo tan lejano como es el tema de FIFA y de TAS. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Están para seguir? Si no, hacemos un Bien, bien. parate. Seguimos, por mí. Dale. Bueno, pasando a la pirámide que analizamos desde la FIFA, de que es lo más grande, hasta lo más chico, que es nuestra liga. En primer lugar, bueno, ya todo lo que les mencioné de FIFA, que incluye a todos los países, la mayoría de los países del mundo, a sus 6 confederaciones. Y se acuerdan más o menos, bueno, obviamente que lo más importante que organizan es el Mundial. ¿Se acuerdan más o menos cuántos cupos tiene para el próximo Mundial? ¿Cuántos equipos, cuántas selecciones entran? 36, no, me parece o no. Un poco más. Para el próximo querían 48. 48. Y ¿saben más o menos cómo están divididos esos cupos? ¿Cuántos por lo menos tiene Conmebol, que es donde estamos nosotros, Argentina? Ahí más un repechaje. 6 cupos directos más un playoff. Así es. Después tenemos que CONCACAF tiene 3 cupos directos, que ya son los 3 anfitriones, Canadá, Estados Unidos y México, 2 playoffs. Después tenemos la UEFA, que es Europa, que tiene 16 cupos directos. La africana tiene 8 cupos directos y un playoff. La asiática, 9 cupos directos y un playoff. Y la de Oceanía, 1 cupo directo y un playoff. Ahí están más o menos administrados los cupos. Pasando a Conmebol, tenemos, bueno, que es la Confederación Suramericana de Fútbol. Es la confederación que menos países cuenta, porque tiene solamente 10 países miembros
Fue fundada el 9 de julio en 1916 en Buenos Aires, o sea, un año y un día muy patriótico. La idea de fundar la Conmebol fue hacer un partido, en realidad un torneo, celebrando los 100 años de la independencia. Se fundó en Buenos Aires y se fundó por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Actualmente tiene su sede en Paraguay. Tiene como campeonatos principales, la Copa América, todas las copas, los sudamericanos, sub-23, sub-20, sub-17, sub-15, futsal, masculino, femenino, fútbol playa y Sudamericana y Libertadores. Actualmente, están todos los países, menos los 3 de Guyana, Guayana y Surinam, que prefirieron, por elección de ellos, estar en CONCACAF. El presidente actual es Alejandro Domínguez, que es paraguayo, y también tiene un congreso, que es la máxima autoridad de Conmebol, se reúnen 2 veces al año, y hacen una memoria y un balance general de todo el año. Pasando a lo que es... No, vuelvo para atrás. Siendo CONCACAF, la Confederación Norteamericana, tiene 41 asociaciones. En realidad parece chiquito, pero tiene un montón de países en Centroamérica que están todos unidos a CONCACAF. Fue fundada en México en 1961 y tiene su sede actualmente en Miami, Estados Unidos. Su presidente es de Canadá. Y también tiene las mismas competiciones que Conmebol, las Copas de Oro masculina, las eliminatorias de la Copa del Mundo, la Liga de Naciones, todo lo que tiene que ver con los menores, sub-20, sub-17, sub-15, fútbol playa, futsal. Después tenemos la AFC, que es la Confederación Asiática. Tiene 47 miembros, un poco más grande también, incluso que CONCACAF. Fue creada en 1968, en una reunión que participaron muy pocos países, y como por ejemplo Taiwán, China, Malasia, Singapur. Y está dividida también en regiones, en región central, en región oriental y en región sur, con los países que conforman cada una de las regiones, que no viene al caso. También tienen los mismos torneos, ya sea de fútbol femenino, fútbol masculino, los de las distintas edades, fútbol playa, exactamente igual, las asociaciones son bastante similares entre sí. La de Oceanía, también tiene su sede en Nueva Zelanda, me parece que era. Nueva Zelanda, son pocos países, pero tienen participación desde 1966 en la Copa del Mundo y en sus copas principales de ese continente. La africana tiene su sede en Sudán. Fue fundada en 1957 y tiene un presidente sudafricano actualmente. Así que es bastante... me faltó la UEFA, que la UEFA también tiene las mismas competiciones que nosotros, incluso tiene muchos más países adheridos, por supuesto, todos los de Europa. Así que es como un pantallazo general de todas las asociaciones, centrándonos por supuesto en Conmebol, que es la que nos involucra a nosotros. Para después, pasar en la próxima a lo que es AFA y terminar con la liga. Antes de esto vamos a hacer como un parate para no hacer tan pesada la parte histórica. Les voy a compartir, si lo encuentro acá abierto.
Sí, a ustedes después les comparto lo que son las distintas páginas de todo, de Conmebol, de FIFA. Son bastante interactivas si se quieren meter a ver un poco más de lo que es la historia o de lo que son los torneos actuales. Está todo bastante completo. Encontré un juego para hacer como para que no sea tan pesado en la página de FIFA, así que les comparto a ver cómo nos sale. ¿Se ve? Sí. Ahí se ve. Acá el que Sí, sepa sí, la se respuesta ve. es bastante rápido, así que el que sepa la respuesta la tira y vemos si es correcta o no es correcta. Así que tengan los micrófonos abiertos por las dudas. ¿Quién marcó el gol más madrugador de los mundiales de clubes a 79 segundos del saque inicial? Se termina Willy. Inglaterra. Mohamed Ahmed. ¿Lo sabían? No, esa no. No. Ni ahí. ¿Qué futbolista se convirtió en el jugador más veterano del Mundial de Clubes al disputar un partido en la competición con 44 años? Oscar Pérez. Japonés, ¿no? Digo la primera que me dicen porque se termina rápido. Sí, pero. Arquero. En México. Tenés razón, boludo. ¿Quién registró el mejor promedio goleador del Mundial de Clubes con una medida de 2,5 goles por partido? Rooney. Mac. No, todavía. ¿Qué brasileño batió con su gol en un Mundial de Clubes el récord de anotador más joven en una competición absoluta masculina de la FIFA que poseía Pelé? Neymar. Neymar. Mm, No, Alessandro. Ahora la pata. ¿Cuál de los siguientes países posee el récord de representaciones en este Mundial con 9 clubes? Mundial de clubes, valga la aclaración. Inglaterra. Sí. Está difícil. Sí. ¿Quién es el máximo goleador del Mundial de Clubes con 7 tantos en su haber? Este debe ser Messi. Ronaldo. Messi. No, Ronaldo. No le Es que pegamos una. jugó 5 seguidos, boludo. ¿Qué jugador ha ganado el Mundial de Clubes en 6 ocasiones? Ronaldo. No, Toni Kroos, Toni Kroos. Cross. Kroos. Teti. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes jugadores no ha marcado nunca un triplete en un Mundial de Clubes? Me parece que Messi no, che. No sé qué dicen los muchachos. Messi, No. dice mi hijo. Muy bien. Punto para tu hijo. ¿Cuál de los siguientes jugadores no ha ganado el Mundial de Clubes y la Copa Mundial de la FIFA en el mismo año? Varane. No, Mm, no. Müller. Claro. ¿Quién es el único jugador que ha conseguido el récord de 2 balones de oro de Adidas en el Mundial de Clubes? Ronaldo. Ah, Messi. Qué flaco que te muchacho. Bueno, Qué Atrás. amargo que somos. No saber nada de FIFA. este era muy específico del Mundial de Clubes. Después si quieren seguir jugando así con sus hijos, hay de todos los mundiales, de mundial femenino, masculino, así que es están bastante buenos. Bueno, no los quiero abombar con la historia, honestamente, así que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me tiran, y si no, dejamos lo que es AFA y Liga para la semana que viene,
y empezamos con mundiales. Para los mundiales, lo que vamos a hacer, para que no sea un monólogo mío de hablar de la historia y decir cada uno de los mundiales, es le voy a pasar un listado designándole algún mundial a cada uno y me van a contar algún dato de color, no sé, cómo era la pelota, cuál era la mascota, cuál era la canción, no sé si se les ocurre, está el mundial, alguna perla del mundial, no sé, me acuerdo del mundial 2010, que Suárez quiso atajar con la mano, bueno, algo así que sea gracioso y divertido como para que vaya pasando más rápido y no sea solo mío hablar y hablar y hablar. ¿Les parece? Dale. Dale, sí, sí. Dale. Así que les paso, Dale, bueno, no estoy en el grupo de WhatsApp, pero de última se lo paso a Pamela para que les quede a ustedes y si no, lo cargo en el Classroom. Cargo también este presi que hice y algo de material por si quieren leerlo. No es obligatorio, tranquilo, no hace falta que den una lección, pero bueno, lo dejo ahí por si les interesa. Ok, si nada tienen ninguna duda, nos vemos la semana que viene. Dale, bárbaro. Dale, sí, dale, pasó el gracias. Classroom. Dale, listo. Adiós. Muchas Buena gracias. Chao, semana. chao. Nos vemos.